cargar con él, ¿no? Si te estamos diciendo que discreto no vamos a ver, la friega, ¿sí? Pero no, y hay una cosa que quería comentar. Qué difícil no dejar Es una condición de primer orden y es válida para hallar máximos o para hallar mínimos. Entonces, lo que determina qué trayectoria es la que disponemos es como hallar el valor crítico en un problema de maximización estática. Lo que determina es la condición de segundo orden. ¿Cuál es la condición de segundo orden? Esta que vamos a usar. Si la función es cóncava, si f, ¿se acuerdan qué cosa era f? En el problema era así. La integral de f de t desde 0 hasta la t. Dice, si la función, esta funcional, si esta es cóncava, entonces se trata de un máximo. Y si es convexa, se trata de un mínimo. Entonces eso lleva un poquito a ver concavidad y convexidad sin mirar el análisis dinámico. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué esto tiene que ser cóncavo para que sea máximo? En el análisis de optimización clásico con dos variables, si la función es cóncava tiene este perfil. ¿Cierto? Aquí ponga lo que ponga, aquí ponga lo que ponga. Entonces, los puntos críticos corresponden a máximos, porque la función es cóncava. Y cuando la función es convexa, los puntos críticos donde la primera derivada es 0 son mínimos. Entonces, eso es lo que uno busca con la segunda condición con la condición de segundo orden. Verificar si la función es cóncava o es convexa en todo el tramo, o cuando menos en el tramo donde está el punto crítico. Porque claro, la función podría tener varios máximos, ¿cierto? Y aquí también la segunda derivada cumple concavidad y acá también. Y entonces ahí estaríamos hablando de máximos locales y máximos globales. La cosa se simplifica con funciones, porque con funciones, perdón, con dinámica, porque no hay varios puntos, sino hay una trayectoria que hay que ver que sea cóncava la función. Ahora, hay teorías de concavidad que
uno debe conocer, aunque sea un poquitito. Yo guardé, lo preparé para la clase de hoy, algunas cuestiones que uno debe saber de contabilidad, de funciones cómputas. Y se los voy a mostrar. Y corresponde a optimización estática. ¿Cómo uno identifica una función cóncava? Si sabe dibujar, así. Esto es cóncavo, esto es convex. Sobre todo si sabe dibujar y está en dos dimensiones. Si es abogado, lo único que tiene que acordarse es que cóncava es carita triste y convexa es carita feliz. Y ya está. O si quiere, pues, ¿no? Convexa es el campeón, con la U. ¿Cierto? Y cóncava es, claro, con la U de campeón. Y eso lo sabe hasta Carranza, ¿no? El futbolista, y eso ya es Carranza sabe de matemáticas. Nosotros estamos listos para hacer el doctorado. El problema de identificar concavidad y convexidad cuando la función no está en dos dimensiones es el teorema de Jensen. Que básicamente dice que la función es cóncava en un tramo si la recta que une dos puntos cualquiera de la función tiene imagen que es menor que la función en ese tramo. Si para todo punto en el tramo la imagen de la recta es menor que la imagen de la función, se trata de una función cóncava en ese tramo. ¿Puedo volver a repetir? Sí, claro. Si la imagen de la recta entre dos puntos de la función es menor que la imagen de la función en ese tramo, la función es cóncava. ¿Otra vez repito? Me pregunté si era James. Sí, esa es la desigualdad de Jensen. Claro. O sea, es comparación de imágenes, ¿cierto? No es comparación de dominios. Para dominio común, porque las dos, la recta y la curva, tienen un dominio común, que es este, dominio común. Entonces, en ese dominio común, la imagen de la recta que une dos puntos, esos dos, es menor que la imagen de la función. Entonces, esa función es cóncava en ese tramo. Y para los que nos acordamos de topología, la recta que une dos puntos se representa por la combinación convexa. La combinación convexa entre dos puntos. Y eso es lo que está aquí puesto en Jensen. La combinación convexa entre dos puntos está acá.
es menor, la combinación convexa, dices, la recta. Es menor que la imagen de la recta. Es menor que la función en ese tramo para cualquier valor del lambda. ¿Cuál es la función en el tramo? La naranja. ¿Cuál es la imagen de la recta? La combinación convexa entre los dos puntos. Salud. ¿Necesita que apaguen el coso ese? No, está bien. Gracias. Ale. Y esta expresión es válida para trabajarla en 3, 4, 6, 7, 10 dimensiones. ¿No? Porque la función de acá, esos son puntos evaluados en la función y la combinación convexa vale para cualquier dimensión. El dominio es eficaz. El punto X tiene 6, 7. Para los que lo vimos en el curso, algunos hemos visto eso en el curso de Nintendo, otros no, porque un par de semestres saltamos eso para ver números complejos. Ahí están, y ¿qué cosas son esos dos puntos? F de X y F de X. Que son los puntos de dominio en la combinación convexa. ¿Qué es esto que acabo de dibujar? La imagen de la función convexa. ¿Y qué es esto último? La imagen de la recta que une los puntos de la combinación convexa. En resumen, la recta está por debajo de la función o la recta está por encima de la función. Está bien, pregunto, se lo voy a dejar después que lo termine de explicar. Está puesto, está colgado, no en oculto, sí, no visible para los alumnos. Porque no sabía si lo iba a hacer, o sea, no lo hago, sí lo hago. ¿A qué no lo hago? ¿A qué dice bonito? La desigualdad estricta. ¿Cuál es la desigualdad estricta? Lo que pasa es que esto para nosotros es un máximo, ¿no? Porque así nos hemos estereotipado para interpretar los máximos y para ver las funciones convexas, continuas. Pero también podría ser esto una función continua, perdón, una función convexa. Y los tramos acá arriba son iguales y no mayores que. Entonces por eso se habla, esta figura es estrictamente cóncava y tiene un solo máximo, y esta es solo cóncava y puede tener varios máximos. Puede tener, no es que tiene que tener. Esta figura también es solo cóncava. Y tiene un máximo. En este tramo es cóncava, porque si tomo estos dos puntos, la recta y la imagen de la recta y la imagen de la función son el mismo. Pero igual tienen un solo máximo. Pero bueno, es solo para cultura. Y la negativa de una cóncava es una convexa. La negativa de la cóncava. ¿Cuál es la función negativa? Para cada x existe un y. Su negativo sería para cada x existe un menos y. Entonces para este valor, menos y. Para este de aquí, menos y más abajo. Para este de acá, menos y más abajo. Entonces
si lo represento, el negativo es convexo. El negativo de un cóncavo, de una función cóncava, es convexa. O sea, las condiciones que nosotros impongamos para que la función sea cóncava, en negativo, lo son para que sea convexa. Y las funciones cóncavas o convexas tienen estas propiedades que también se pueden demostrar con Jensen solamente. La suma de dos cóncavas es cóncava. La suma de dos convexas es convexa. No lo voy a hacer, lo voy a mostrar solamente cómo hay que trabajar. Dice, f de x es cóncava. ¿Qué quiere decir que sea cóncava? Que cumple con Jensen. Que la recta está por debajo de la función. G de x también es cóncava. Una es cóncava y la otra es cóncava. Cóncava las dos. Entonces, con esta información uno podría decir, mira, esta expresión alfa por f de x, que sería otra función, también cumple con Jensen. O sea, si se cumple aquí arriba, se cumple aquí abajo. Y porque es una constante, pues factoriza y va a quedar fuera. Entonces también cumple que la recta de Tx está por debajo de la función Tx. Entonces, ¿qué conclusión se saca? Perdón, siempre que alfa sea positivo. ¿Qué conclusión se saca? Si una función es cóncava, una constante por la función también es cóncava. Y si defino h de x como f de x más g de x, entonces si aplico Jensen a h, me va a resultar similar a la suma de los dos Jensen aplicados. Entonces, por eso estoy seguro que la suma de dos convexas, de dos cóncavas, es cóncava. Todo esto que estoy viendo no lo voy a preguntar. O sea, no es que les voy a pedir a ustedes investiguen cómo se demuestra esto. Yo presumo que lo van a hacer por gusto, no porque se les va a evaluar sobre este tema. Porque esto lo usamos y lo vamos a usar ahorita. La suma de dos cóncavas es cóncava. Es más, de aquí yo podría decir, mira, m de x, que es igual a la sumatoria de alfa j por fj de x desde j igual 1 hasta t hasta r, si todas las f son cóncavas y h es positivo, los alfas son positivos, entonces m también es cóncava. Y se aplica solamente la lógica deductiva.
porque cada una de las funciones es una cóncava por una constante positiva, cóncava. Y luego lo que se tiene son sumas de cóncavas, y sumas de cóncavas también da cóncava. Entonces, una suma ponderada de cóncavas es cóncava. Con solo esas dos informaciones bien demostradas, bien verificadas, nos resulta totalmente lógico la condición de segundo orden. Por favor, me atienden, esto sí es parte del tema. Dice, se tratará de un máximo si la función v es cóncava. ¿Es cierto? Porque eso es lo que estamos diciendo ahorita. Si la función es cóncava, los puntos críticos son máximos. Entonces, si toda esta integral es cóncava, el valor que hallemos con Euler será un máximo. Y si toda esta función es convexa, el valor que hallemos con Euler será un mínimo. Entonces, ¿qué se requiere para que toda esta integral sea cóncava? Porque es una función complicada. Porque no es una función 3x más 5y, es la integral de una expresión. Entonces los invito a razonar with me. Una integral es una suma, me guste o no me guste. Una integral es una suma de funciones o de valores para cambios infinitesimales. Entonces yo entiendo que v, o esto que he encargado con el naranja, lo he encerrado con el naranja, es una suma de f's. Si los f's son cóncavos, la suma es cóncava. Entonces por eso es que me dice, mira, para que sea una condición de segundo orden, no te preocupes de la segunda derivada, trabaja con la funcioncita que está aquí y trata de que sea cóncava, busca que sea cóncava, porque si esto es cóncavo, la suma, que es la integral, solo que no lo vemos a veces como suma, pero una integral es una suma y es un área también. La integral es el área bajo una curva y la integral es la suma de los valores de la función para cambios infinitesimales. Por eso es la integral también, ¿no? El área. Entonces, si cada sumando es una función cóncava, la suma también es una función cóncava. ¿No tiene sentido? Solamente hay que preocuparse por this one. Así como Euler se preocupaba por esta función y hacía su condición que f de y sea igual a la derivada de f de y' con respecto a t, así decimos también que sobre f hay que preocuparse que sea cóncava para garantizar que lo que hemos encontrado es máximo. Porque si f es cóncava, lo vuelvo a repetir, si f es cóncava, la suma de cóncavas, que es una suma, también será cóncava. Y si es convexa, se tratará de
la suma es convexa. Y el tema final, o el tema adicional, para no llamarlo el tema final, es cómo se identifica una función como esta, el cuadradito, no la del circulito, o el cuadradito, cómo se identifica que esta función es cóncava. Entonces hay varios criterios para saber qué es cóncava. El primer criterio es el que hemos visto, Jensen. Y esta sería una función, una variable, una función que depende de tres variables. Pero como la solución está sobre el tiempo y el tiempo está asociado a la integral, entonces la sumatoria está para y y'. Entonces hay que ver si se cumple Jensen para y y', e implícitamente para todo t. Jensen, ¿cuál era Jensen? Que la imagen de la función sea mayor que la imagen de la recta que une dos puntos de la función. Otro criterio que también se puede usar y que en algún momento podemos tener que recurrir a él, porque Jensen es recontra bonito, recontra fino, recontra seguro, solo que es muy duro de aplicar. Es muy duro porque a veces hay funciones que la combinación convexa nos quedan cosas complicadas. Los logaritmos, por ejemplo. El logaritmo de la combinación convexa no es una combinación convexa, entonces va a quedar una función complicadita para verificar. Entonces hay otro criterio que es la zona bajo la curva. Yo he ignorado la anterior porque el anterior, el B no está usual en cálculo, en optimización dinámica. La tercera sí, mire. A ver si lo miran. Lo miran, dice f será cóncava, una función será cóncava si nosotros podemos garantizar que MF está definido de manera especial. Dice, son los puntos en el mismo espacio en el que está la función. X es un vector, Y es su imagen. Son los puntos X y Y en los cuales X pertenece al dominio y Y es menor que la imagen. Para este dominio, los puntos M son puntos que cumplen la imagen, el dominio es el mismo este que está aquí, y la imagen, el Y, es menor que este punto Y. Menor. O sea, es este que está aquí, este que está acá, este que está aquí. En otras palabras, es todo esto que está abajo de la función. Entonces dice el teorema que es recontralindo. Si el conjunto de puntos que están debajo de una función, o sea, sus imágenes son menores que la función, es un conjunto convexo,
entonces la función es cóncava. O sea, grosso modo, en dos dimensiones dice así. Por aquí hay una función. Esta función tiene valores x y f de x. Y yo voy a escoger los puntos x, y, donde x pertenece al dominio, aquí está x, y y es menor que f de x, o sea, está abajo de la curva. Si todos estos puntos forman un conjunto convexo. ¿Qué es un conjunto convexo? Un conjunto es convexo si dado dos puntos del conjunto, la recta que los une también pertenece a él. Si todo esto es convexo, no hay duda que la función que el envolvente, que no es el envolvente concepto matemático, sino la envoltura, que sería el perímetro de la función, o tampoco es el perímetro que ya importa. La envoltura de la función, del conjunto, se llama la frontera. La frontera del conjunto, que sería la función, eso es conjunto. Ese es el. Si usted se imagina un bol de agua, eso es donde hacen gelatina, los puntos que están por encima del bol, que es donde entra el agua y donde entra la gelatina, son un conjunto convexo. ¿Cierto? Si toma dos puntos que están allí en la gelatina, la recta que lo une sigue todo. Ese conjunto es convexo. Entonces, si los puntos que están por encima, no por abajo, que estoy diciendo por abajo, los puntos que están por encima son un conjunto convexo, la función es convexa. Si los puntos que están por abajo de una función son convexos, entonces la función es convexa. Si está por encima, si por encima es convexo, es convexa. F de X, este F blanco es cóncavo. F de X es cóncavo. G de X también es cóncavo. A ver si me ayudan. El mínimo entre f de x y g de x la función h de x, que es el mínimo, lo que se usa para bienes complementarios. El mínimo es esta función. Hasta el cruce y de ahí se pasa a la blanca. ¿No es cierto? Entre F y G, ¿cuál es el mínimo? La morada. Entonces, mi sentido común dice la línea morada es una función cóncava. Pero también lo podría verificar de esta manera. El área bajo la curva morada
es la intersección del área bajo la curva blanca con el área bajo la curva naranja. Y entonces hay que acordarse, la intersección de dos conjuntos convexos es convexo. Entonces, el área bajo la morada, que es la intersección del área bajo la naranja, es convexo. ¿Y por qué es convexo? Porque G es cóncavo. Y el área bajo la blanca también es convexo. ¿Por qué? Porque F es cóncavo. La zona morada de achurada es la intersección de dos conjuntos convexos. Entonces, el área bajo la función morada es un conjunto convexo, la zona morada es cóncava. Porque esto funciona en dos dimensiones. Claro, en dos dimensiones yo, ojito, pero si son más de dos dimensiones, no lo puedo graficar, pero lo puedo trabajar con el área bajo la función. Ojalá que se haya gustado. Una línea recta es una línea recta, obviamente. Cuando me suelen hacer las preguntas, ¿y la línea recta es cóncava o es convexa o es las dos? Yo suelo decir la línea recta es la línea recta. Pero cumple con las dos definiciones. Cumple con la definición de función cóncava y cumple con la definición de función convexa. Entonces, se suele concluir que la línea recta es cóncava y convexa a la vez. Todo lo que hemos dicho de cóncava se aplica de convexa. Hay dos criterios más para saber si una función es cóncava. El criterio de la primera derivada. Si la función es cóncava, la primera derivada es decreciente. La función es cóncava, en dos dimensiones, que solamente es una representación. Si la función es cóncava, entonces la pendiente en cada punto, aquí la pendiente es positiva. De aquí más arriba va disminuyendo. De aquí más abajo sigue disminuyendo. La pendiente disminuye, se hace negativa, obviamente. La primera derivada, la pendiente, hay que decirlo bien, la pendiente disminuye a medida que aumenta x. Eso hace de la función una función cóncava. Y si la primera derivada disminuye a medida que aumenta x, la segunda derivada debería ser negativa. La disminución de la primera derivada. La segunda derivada, ¿qué cosa es?
el cambio en la primera derivada. La pendiente de la primera derivada. Entonces, si la primera derivada está disminuyendo, la segunda derivada es negativa. Entonces, también se trata de una función cóncava si la segunda derivada es negativa. Y si la primera derivada está disminuyendo. ¿Sí? La función es cóncava si la primera derivada disminuye a medida que aumenta x. Y también es lo mismo si la segunda derivada es negativa en el tramo. La función será convexa si la primera derivada aumenta a medida que aumenta x. Y si la primera derivada aumenta, la segunda derivada es posible. Todo es bien bonito en dos dimensiones. Es espectacular. Y en n dimensiones, aquel que está mostrado es el criterio de la primera derivada. Este es x0. A ver, ayúdenme por favor. Y acá está x. ¿Me ayuda? A ver. ¿Cuál será mayor? ¿La pendiente en este punto? ¿O la pendiente entre este punto y este que está acá? ¿Cuál es pendiente es mayor? ¿La primera o la segunda? La que está, la primera. ¿Y esto qué es? La derivada evaluada en un punto. ¿Y esto otro qué cosa es? La derivada evaluada en un arco. ¿No? El cambio en un punto, el cambio en un arco. Si la función es cóncava, la derivada en el punto es menor que la derivada en el arco cuando aumenta x. La derivada en el punto es mayor que la derivada en el arco. Entonces aquí voy. ¿Cómo será la derivada del punto? La derivada de f con respecto a x se evalúa en x0. Esa es la derivada en el punto. ¿Y la derivada arco cómo se calcula? F de x menos f de 0 entre x entre x0. ¿Cómo se calcula la derivada entre dos puntos? La pendiente entre dos puntos. Y1 menos Y0 por entre X1 menos X0. Pero aquí ya está planteado para varias dimensiones. Entonces, con esta condición también se garantiza la contabilidad. Y esto no es otra cosa que la relación entre la pendiente arco y la pendiente en un punto. La pendiente en un punto es la derivada. La pendiente de un arco es geometría, es la diferencia entre la imagen y el dominio.
entre dos puntos de la imagen y dos puntos de pero visto en varias dimensiones, por lo tanto hay que hacer la sumatoria. Todo esto para garantizar que las trayectorias que hemos encontrado son máximos y son mínimos. Y por último, el hessiano es útil para evaluar la segunda derivada de una función de más de dos variables. Cóncava, ustedes me han dicho, si la segunda derivada es negativa, menor o igual que 0, la función es cóncava. La primera derivada está disminuyendo, la segunda derivada es negativa. Cóncava. Y eso significa que, como el denominador, acá está el cuadrado, por si acaso. Eso significa que para que sea cóncava, el diferencial segundo de y debe ser menor o igual que 0. Y el diferencial segundo de y se obtiene según la función con la que esté trabajando. Entonces me voy a divertir. Me voy a divertir. Voy a calcular la segunda diferencial cuando y depende de dos funciones, de dos variables. Como acá arriba. F depende de y y de y'. Y lo que me dice el problema de optimización dinámica es que esta función debe ser cóncava. ¿Y cómo evalúo que sea cóncava? Tengo 4 formas. Jensen, el área bajo la curva, el criterio de la primera derivada y ahora el criterio de la segunda derivada. El segundo diferencial. Entonces seguro que ustedes me van a decir, esto es muy fácil, el primer diferencial es f de x por diferencial de x 1 por f2 por diferencial de x2. Y seguro que se acordarán que f1 es una función. Entonces el segundo diferencial de y es el primer diferencial del primer diferencial. Y entonces voy a tener que hacer así, el diferencial de f de 1 por diferencial de x1 más el diferencial de f2 por el cambio en x2. Y mi manual me dice rapidito, como esto es función,
y este es un cambio, este no tiene ya más forma de expandirse. En cambio F1 es función, entonces tiene una fórmula detrás. F11 por diferencial de X1 más F12 por diferencial de X2, todo por diferencial de X1 más, falta el segundo, F21 por diferencial de X1 más F22 por diferencial de X2, todo por diferencial de X2. ¿Qué es esto? El segundo diferencial de Y. Y yo quiero que sea negativo, pero que no sea cóncava. Eso es lo que quiere Euler y eso es lo que tenemos en la función de optimización dinámica. Nos hemos dicho, este F queremos que sea cóncavo. Y vamos a usar para ver que sea cóncavo el área bajo la curva, la función de Jensen, que son complicadas, o el criterio de la segunda derivada, que el segundo diferencial de Y sea cero. O sea, el segundo diferencial de F sea negativo. Cero no, negativo. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, man, ya esto me va a quedar así. F11 por diferencial de X1 al cuadrado más F12 más F21 por diferencial de X1, diferencial de X2 más F22 por diferencial de X2 al cuadrado. Esto es el segundo diferencial de Y que yo quiero que sea negativo. Y la expresión que tengo aquí, esta es una forma cuadrática, una clásica forma cuadrática, una forma cuadrática E de X1, de X2, simétrica asociada, F11, F22, F12, F12 porque es simétrica, o si quieren le ponen F21, pero es simétrica igual, por diferencial de X1, diferencial de X2. Debe ser, que quiero que sea negativo. Negativo para cualquier valor del diferencial de X, que no es cero, porque el delta de X es acá muy chiquitito en X, pero no es cero. Entonces, si quiero que dy sea negativo, quiero que esta matriz sea una matriz definida negativa o semi-definida negativa. Entonces, si la matriz esta que contiene las segundas derivadas de la función de y y' es una matriz definida negativa o semi-definida negativa, entonces el punto crítico que me ha dado Euler es un máximo. Y si la matriz esta de las segundas derivadas de la función que está acá, la segunda derivada con respecto a y' y a y solito, porque son dos variables que juegan por la libre, ciertamente están vinculadas. Pero yo veo las dos variables y se mueve una, se mueve la otra. Sí, claro, es verdad, están vinculadas, pero para el trabajo de Euler se trabaja con las dos variables autónomas y por eso es que trabajamos con derivadas cruzadas y todas esas cosas, ¿no? Necesito que la matriz de segundas derivadas con respecto a y a y' y solo de 2 por 2 porque solamente hay dos variables en la función de Euler, necesito que sea una matriz definida negativa o
semidefinida negativa, para que se trate de un más. Y si resulta ser definida positiva o semidefinida positiva, la trayectoria hallada por Euler es un min. Eso sí es evaluable. La demostración no, pero el uso de la matriz hessiana o el uso del criterio de la primera derivada o el uso de Jensen, la demostración no, obviamente. Pero el uso de Jensen, el uso de los puntos debajo de la curva, eso sí se debe usar para poder caracterizar si la función es cóncava o convexa. Listo. Ojalá que les haya gustado. ¿Qué debo hacer ahora? Poner a activar edición. Compras, editar, mostrar. Ya está. A disposición de ustedes. Cerrar el A ver, avancemos hasta donde podamos este problema, que es una especie de resumen de todo lo que hemos visto la última clase y lo que hemos visto hoy. Es un problema genial, ¿no? Es un problema de una empresa que recibe un pedido de bienes y una cantidad determinada de bienes y quieren minimizar el costo. Y el proceso termina cuando completa el pedido. O sea, no puede mandar una parte del pedido. Seguramente que el costo de transporte también es carito. Hay que mandar el producto a Corea. No lo puedes mandar en 2 barcos, en un solo barco. Entonces, por eso es que hay que terminar la producción completa antes del embarque. Funciona para cualquier producto agrícola, por ejemplo, ¿no? Cuando hay que completar la cantidad de mineral que necesitas para exportar, la pones en un vagón, llega al puerto y se va a su destino. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer el pedido? Depende del problema. Y el problema puede ser cuál es el tiempo que debo determinar si quiero minimizar costos. ¿No? Porque si lo hago muy rápido, tengo que pagar horas extras. Y si lo hago muy lento, tengo que pagar almacenamiento. Porque voy produciendo y voy almacenando hasta completar. Entonces es un problema de optimización dinámica. ¿En qué tiempo lo debo hacer y cuánto por periodo? Muchito por periodo para terminar rapidito, con pagos altos de costos de rendimiento decrecientes del factor, o a paso lento, suavecito, los trabajadores les pago el sueldo mínimo, pero tengo que pagar almacenamiento hasta completar el producto. ¿Cuál es el tiempo óptimo?
y la trayectoria óptima de producción para lograr este. Lo tenía resuelto porque dije, a mí siempre me asustan los problemas operativos. Y no es broma, me asustan, ¿no? Porque yo sí disfrutaba de resolver problemas, pero a un tiempo esta parte digo, no, mira, todo es cuestión de pensar. Pero si te equivocas en un número, cuando estás dictando una clase, es un desastre. Así que me voy a arriesgar. Cuando vea que la cosa se pone dura, hago suspensión de clase. Y si es muy cortito, me voy a la oficina a traer mis copias, porque lo he resuelto antes de intentar resolverlo, ¿no? Yo de econometría y mateco no tengo copias, o sea, a la aventura, sí, a la de Dios, la boca habla nomás, todo va saliendo coherente. Pero aquí sí me da miedo, y si te equivocas, y si te equivocas, sobre todo el papelón, ¿no? Porque el salón allá mancha, este tarado no salía de esa cosa. Porque eso es lo que van a pensar. Si la empresa recibe un pedido de B unidades, lindo el problema porque ni siquiera tienen numeritos. B unidades, B grande unidades. El costo de producción es A por Q cuadrado. Y el costo de almacenamiento es B por Y. Pues el costo total debe ser el costo de producción más el costo de almacenamiento. ¿Cuánto es el costo de producción? AQ cuadrado. Y el costo de almacenamiento, ¿qué cosa es Y? El inventario. ¿Y qué cosa es Q? La producción. Entonces los invito a un minuto de reflexión. Como la empresa no vende, porque no está vendiendo, solo está produciendo hasta completar el lote solicitado. Entonces, todo lo que produce, ¿dónde termina? En el almacén. Entonces, el cambio en el almacén es igual a la producción. Si se produce, ¿dónde va esa producción? A aumentar el inventario. ¿Y cuánto aumenta el inventario? La variación de inventario con respecto al tiempo. Entonces, en otras palabras, dy dt es Q. Y eso es lo que dice esta expresión. Entonces, lo que tengo que maximizar es esta función. La integral de 0 hasta no sé dónde de A por Y' cuadrado más BY diferencial de T. Y esto es lo que tengo que minimizar. ¿Y Z qué cosa es? El costo. Y tengo dos problemas.
cuál es la cantidad de producción que debo hacer por periodo, o sea, cuál es la trayectoria del inventario que debo ir teniendo, hasta completar B. ¿Por qué inventario? Porque tengo que llegar a B, no me interesa la producción, me interesa el inventario. El inventario en el tiempo inicial es 0, eso es lo que dice el problema. Y el inventario en el tiempo T debe ser B grande. Cuando completo el inventario, fin del proyecto. Se acabó. O sea, una variable más para minimizar no solo es la forma como voy a producir, sino en cuánto tiempo voy a terminar de completar el proceso. O sea, apuraré a mis... usar un término grosero, pero a mis colaboradores. No me parezca que soy un empresario solidario. Los apuraré o les diré tranquilo, muchachos, váyanse temprano, les pago poco, o quédense y ya yo me encargo de pagarles todo lo que corresponda con su rendimiento de This is the problem. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Y si me pidieran que hay EQ, ¿qué cosa es? Y'. Si me piden que haya la trayectoria de Q, entonces voy a hallar Y', y después lo voy a derivar. Pero Y es el camino. ¿Por qué Y es el camino? Porque tengo información de inicio y de final de Y. Porque el proyecto no se termina cuando se produce, sino cuando se almacena tantas unidades como se pedía. ¿Qué tengo que hacer? Euler. ¿Qué dice Euler? Euler acá arriba. F' de Y, no, F de Y, aquí está, ¿no es cierto? Calculan ustedes conmigo. F es, lo pongo aquí para que no nos moleste, la función es AY' cuadrado más BY. Entonces recién voy a aplicar el F de Y, B igual la derivada de 2Y' con respecto a T. Y claro, esto se convierte en B igual... Sería 2AY'. Sí, sería 2AY', sí. Es verdad. B igual la derivada de T coso, la derivada de T coso es, con respecto a T, no hay. Con respecto a Y, no hay. Con respecto a Y', 2A Y segunda, ¿no es cierto? 2A Y segunda. Entonces me queda claro. De Euler sale lo siguiente: Y segunda
2A. ¿Se resuelve con una ecuación diferencial? Sí, se puede, pero es obvio que es más directo sacar la integral. Si esto y segunda es esto, y prima es b sobre 2a por t más h1. Y solito será b sobre 4a t cuadrado más h de t más h2. This is the function. Demasiado genérica porque no conozco ni h ni t. Y tengo dos condiciones. ¿Cómo llamaría aquí para ponerle alguna notación que me sirva para reclamar mi puntaje mínimo? Esa es la condición de Euler. Hasta aquí terminamos la condición de Euler. O sea, el puntaje por hacer Euler. ¿Qué falta? El puntaje por usar los orígenes y las salidas. Entonces hay segundo puntaje en T0 ocurre que 0 es igual a H2. Y reemplazo 0, 0. Y0 es 0, porque y es stop en el tiempo 0, igual a H2. H2 es 0. D, mi función es y igual b sobre 4a por t cuadrado más h1 por t. Esto ya no me sirve, ¿no es cierto? Ya no me debe confundir, H2 es 0. Y la otra condición en T igual gran T debe cumplirse que B es igual a de chica entre 4A por T cuadrado más H1 por gran T. Que no lo puedo resolver porque tengo one equation a dos variables. Hasta aquí pondría las restricciones. Puntaje por restricciones. Puntaje por Euler. Puntaje por restricciones. ¿Y cómo se resuelve este problema? ¿Qué falta? Transversalidad. Para reclamar mi puntaje por transversalidad. Transversalidad con T desconocido. YT no es conocido, YT es B, o sea, ya está definido. Lo que me queda es tratar de conocer B. ¿Y cuál era la condición de transversalidad con T libre? F menos Y' por F de Y'
evaluado en gran T igual a C. Eso es lo que me falta chambear y eso es un chambón, entonces ahí es donde me voy a equivocar. Pero ya está anunciado que me voy a equivocar porque yo no postulo nunca 20. Entonces yo con 16 me conformo. Si sale más, corchete. Trabajemos el corchete. F es AY' cuadrado más BY menos Y' por F de Y', que es, ¿cómo está? 2 Sí, 2A y ¿dónde está? Le puso directo, ¿verdad? Ah, de frente, acá arriba, acá arriba. Acá arriba está 2A y 2A fácil, ¿no es cierto? Corchete es BY menos AY cuadrado. Todavía no ha comenzado el problema. Sí, todavía de los 5 puntos que vale esta parte, debo tener medio punto recién. Si valía 5 el problema, ¿cuánto debo tener acumulado hasta ahorita? 5. No, 4 unidades. No, 4 no, si el problema está en la transversalidad. 2. Con curva 2,5, ¿no? No, la mitad del problema, todavía falta más de la mitad del problema. No, pero quizá medio puntaje, sí, porque Y ya está allá, Y ya lo tengo. Entonces sería B por Y. ¿Me ayudan, por favor? B sobre 4A por T cuadrado más H1 por T. Uf. Menos A por Y'. ¿Cómo sería Y'? B sobre 2A por T más H1 al cuadrado. Menos paréntesis B sobre 2A por T más H1 todo al cuadrado. No está tan difícil tampoco, ¿eh? No es así que el fin del mundo con logaritmos, con E a la algo que no sale, ¿no? Está papayita, ¿no? Está para aplicar B cuadrado menos 4AC, ¿no? B cuadrado, no menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, por ahí anda la cosa, ¿no? Porque esto hay que igualarlo a 0, entonces me va a quedar una ecuación cuadrática en T. Se van a eliminar automáticamente. Ah, ¿ya lo vio ya? Sí, los que van delante del resto. Sí, claro, se va a eliminar, eso es lo que me decía. Por eso lo tenía clarito, dije, sí lo resuelvo, sale facilito, sale bonito. ¿No es cierto? Porque aquí va a resultar menos A por B cuadrado menos 4A cuadrado T cuadrado
más H1 cuadrado más 2b sobre 2a, ¿sí será? Por H1. Y acá b es b sobre 4a por t cuadrado más h1 por t. Y aquí se va, ¿no es cierto? Porque es b cuadrado sobre 4a por t. Es lo mismo, ¿no? Y b cuadrado entre 4a con este a por t cuadrado se va. ¿Se va o no se va? Signo positivo, ¿qué va a quedar aquí cuando multiplico? B cuadrado sobre 4a por t cuadrado. ¿Y aquí qué va a quedar? A con a cuadrado en el denominador, queda a en el denominador, arriba b cuadrado sobre 4a por t cuadrado. La de alianza, ¿no es cierto? Se va. Y luego, ¿qué tienes aquí? B por H1 por T. Y aquí hay A con A, se va 2 con 2, se va, queda B por H1. Ah, me olvidé del T por T. También se va. ¿Y qué queda? Menos A por H1 cuadrado. Evaluado en T igual gran T, y esto debe ser 0. ¿Qué queda? H1 es 0. Bonito, H1 es 0, entonces la función óptima es... No sé, por acá la pondré, pues, ¿no? ¿Dónde? Acá abajo, acá abajo. La función óptima será y igual b sobre 4a t cuadrado. ¿Y qué voy a decir de la producción del inventario? Que es creciente. ¿No es cierto? Medida que pasa el tiempo no puede ser negativo. Lo cual tiene sentido, porque si voy produciendo, ¿dónde va la producción? Al inventario. Y el inventario es creciente. Y luego el tiempo debe ser así. B igual a B sobre 4A por T cuadrado. ¿Cuánto debe ser el tiempo? El tiempo debe ser la raíz cuadrada de 4AB grande entre B y solo el valor positivo. Fin del problema. ¡No! Decimos ya, pero no, porque hay que ver si es máximo o mínimo. ¿No es cierto? Porque el problema dice, por gusto hemos hecho todos los... Para eso he hecho los óptimos, las cóncavas y las rectas, ¿no? Verifique la condición de segundo orden. La trayectoria del almacenamiento, salud, el tiempo que me debo demorar. Con eso maximizo, ¿no? Porque no sé si estoy maximizando o minimizando los costos.
voy a hacer? ¿Cuál de todas me conviene? El hessiano, obviamente, si lo tengo aquí clarito. Entonces, primera pregunta, f de y, ¿cómo sería? F de y, b, f de y prima sería 2a y prima. Pero yo no necesito esto, necesito el hessiano. ¿Qué necesito? F, y. Esto es C. F, y prima, C. F, y prima, y. C. F, y prima, 2A. Esta es mi matriz, ¿no es cierto? O los números, claro, las otras son funciones. Este es mi hessiano. Mi hessiano, mío de mí. El hessiano es 0, 0, 0, 2A. Y esto es una semidefinida positiva. ¿Cuáles son los valores propios de esta matriz? 0 y 2A, claro. 0 y 2A. Entonces los valores propios son, como A es positivo, es parte del problema. Entonces los valores propios son positivos o cero. Entonces esta matriz es semidefinida positiva. Y si es semidefinida positiva se trata de un mínimo, porque la función debe ser convexa. Listo, niños, espero que se hayan divertido. Yo la he pasado bien desde que comencé a preparar la clase hasta ahorita. En la siguiente clase vamos a ver condiciones de cuando el horizonte es infinito, el diagrama de fase, y la siguiente ya comenzamos. ¿Perdón? La próxima semana. O sea, el jueves. Hoy estamos jueves. El 6. Ah, ya, acá. Entonces, después de la práctica, comenzamos. Los temas que vienen mejor o se lo quedamos en mano. Yo creo que te lo quedamos en manos. ¿No? ¿Se puede posponer una semana?